Hora de la Florida, calle Andalien, 3 de la mañana, un grupo de delincuentes menores de edad saltan la reja, incluso sortean algunas medidas de seguridad de esta casa, rompen la puerta, ingresan violentamente y amenazan a toda una familia, un matrimonio, sus 3 hijos. La mujer de acá de la casa logra encerrarse en un baño y dar aviso a los vecinos y carabineros, y es por eso que comienza también un operativo policial, pero entre tanto los delincuentes logran robar especies y 2 vehículos. Hay cámaras de seguridad que los muestran saliendo, rompen el portón con los vehículos. Acá quedó el portón, de hecho, y también derribada una señalética. Entre medio del asalto, los delincuentes menores de edad apuñalaron a uno de los hijos de este matrimonio, y por lo que debió ser trasladado a una clínica privada donde recibió atención médica. Se encuentra fuera de riesgo vital. Este hecho ocurre en un sector muy residencial de muchos vecinos que están, de hecho, informando que han ocurrido otros violentos asaltos a casas acá en la comuna de La Florida, y ha despertado, ¿cierto?, la atención del municipio, porque también ha llegado hasta este sector el alcalde Rodolfo Carter para poder conversar con la familia, para poder ver este nuevo hecho delictual que ocurre acá en esta casa Repe. Sí, y esto nos tiene que preocupar a todos. Parece que aquí ya nadie se salva, y sobre todo, Cristian, porque siempre hemos visto que a medida que, no sé, o aumentan las medidas de seguridad en ciertos puntos, los delincuentes se van adaptando y los delitos van mutando. Y lo que hemos visto en el último tiempo, podemos hablar del peor de los escenarios. Es la peor pesadilla para cualquier familia, que es estar adentro de su casa, de su hogar, de la zona protegida, y que ingresen delincuentes, no solamente a robar el auto, es que además ingresan a las casas, y en este caso además apuñalando a un hijo. Y yo me imagino que también ahí tenemos que poner mucha atención, porque resulta que ya en el último tiempo, te diría en las últimas 2 o 3 semanas, lo vimos primero en La Florida, ayer lo vimos en Maipú, hoy día lo estamos viendo, lo vimos en La Reina, perdón, en La Reina, después en Maipú, ahora en La Florida. Entonces da lo mismo la comuna. Estos sujetos se ven con la oportunidad de ingresar a una casa que uno podría pensar, a lo mejor tienen el encargo de robar un vehículo de ciertas características y justo está dentro de la casa. Pero resulta que no les basta con eso. Ingresan a las viviendas y han resultado maniatados, agredidos las personas que están adentro de sus hogares, y la verdad es que quizá es un delito que se está instalando, y por eso vamos a tener que poner más ojo todavía. Entiendo, y parece que vi ahí al alcalde Rodolfo Carter, que llegó a este lugar, y sobre todo por lo que dicen los otros vecinos, alcalde, porque dicen que no es primera vez y que ya se había vivido una situación similar, pero particularmente de este asalto, ¿cuáles fueron las principales características o lo que nos debe llamar la atención? Buenos días. Priscila, buenos días. Te pido las excusas. Voy a estar muy poquito con usted al aire porque mi compromiso es hablar con los vecinos afectados primero antes que con los medios, y se lo había dicho en el punto de prensa. Sí, muy bien. Simplemente entregar la información. Esto ocurrió a las 3 de la mañana, mientras una familia descansaba dentro de su casa. Saltaron el portón los delincuentes, agredieron a 2 hijos de la familia, están con lesiones producto de apuñalamiento. Luego se llevan los vehículos, botan el portón, y no conformes con eso, además después chocan con la policía. Entonces yo lo decía a los periodistas al momento de entrar: ¿qué tiene que pasar para que se entienda lo grave que es la situación? Porque antes te robaban fuera de tu casa, después te robaron el auto, después te robaban al llegar a tu casa, ahora se meten en tu casa. Ese es el problema. Apuñalan a tus hijos, se llevan tus bienes, y cuando la policía los pilla no les da ningún miedo. Esta última parte yo lo que quiero hacer hincapié. Muchas veces cuando yo he dicho que los delincuentes tienen que sentir miedo, te dicen que esto es Bukele, que el fascismo, que la derecha. No tiene nada que ver con eso. El delincuente hace un análisis. Si enfrenta a un Estado poderoso y no comete un delito, o enfrenta a un Estado débil y los comete. Hoy día se dan cuenta que agredir a carabineros, agredir a una familia no tiene costo, porque si los pillan, salen. Si llega la policía, los enfrentan con armas de mayor poder que es la policía. Incluso más los chocan. Uno puede darse cuenta además que los carabineros hoy día son extremadamente cuidadosos al momento de sacar sus armas, porque saben perfectamente que cualquier error, cualquier suspecasa, tienen juicio a la vuelta de la esquina y terminan presos. O sea, tenemos cuántos carabineros hoy día presos en Sucre, en Pudahuel, por supuestas denuncias después del estallido. Esto es súper relevante, Priscila, para decirlo en castellano simple. Porque no le tienen miedo a nada. De esto, porque es política. No, es que es políticamente incorrecto. Un político de derecha que habla de derechos humanos recuerda a Pinochet. Yo afortunadamente no tengo ese problema, yo nunca fui pinochetista.
y creo los derechos humanos universales en todas partes y en todo lugar. Pero no me pierdo ni un minuto. Hoy día hay decenas de carabineros presos, oficiales y suboficiales, que debilitan la moral de carabineros y nadie los defiende, nadie se atreve a hablar. Y eso tiene un efecto directo en la moral de la tropa, en los carabineros, en el cabo, en el suboficial. Cuando ve que a su coronel, a su mayor, a su director general lo destituyen o se lo llevan preso, ¿usted sabe el efecto que tiene la moral eso? Entonces, hoy día tenemos un problema donde la gente no quiere hablar, nadie se atreve a decirlo. Hoy día ya no solo te roban dentro de tu casa, atacan a tu familia, y cuando estos gallos enfrentan a la policía no les da ningún miedo, porque saben que nuestras policías están desarmadas, están desautorizadas y aunque te digan que no, están desmoralizadas. Así no vamos a ganar ninguna batalla. Alcalde, cuando nosotros hablamos de las penas que tienen estos delincuentes que podrían enfrentar en el caso de que sean detenidos, y uno de los delitos con las penas más gravosas que tenemos en Chile, que es el robo en lugar habitado. Pero el problema es que aquí en Chile las penas no se aplican y las condenas no se cumplen. Es un conjunto de cosas, Priscila. Yo me imagino que para ti y para José Luis, que está en el estudio, entiendo también, debe ser muy frustrante tener que contar estas noticias todos los días. Porque cualquier chileno de buen corazón, como son ustedes dos, le duele que la gente buena termine muerta, arrinconada, y que nos estemos acostumbrando a contar muertos. Pero el problema es evidente. Nuestro sistema procesal penal no funciona. Es un sistema procesal destinado a defender los derechos de los delincuentes o del agresor antes que de la víctima. Lo hemos dicho en todos los tonos, que el delincuente tiene inmediatamente que ser asesorado por un abogado pagado por todos nosotros con nuestros impuestos. Al frente vas a tener una Defensoría Penal Pública que lo único que busca son cualquier artilugio, cualquier excusa, cualquier truco para poder sacar lo más rápido posible al delincuente a la calle o rebajarle la pena. Y al frente, defendiendo teóricamente a nosotros, porque no nos defiende a nosotros, sino al Estado, la Fiscalía colapsada de trabajo, sin recursos suficientes, donde los fiscales llegan a prenderse el caso a última hora porque no tienen tiempo para poder ver tantas cosas. Entonces al final es el mundo al revés, donde deberían haber 5 años y un día, 10 años y un día, con suerte te dan la mitad de la condena, salen en libertad inmediatamente con medidas cautelares menores. Los delincuentes ya saben que están frente a un Estado débil, bastante inepto, y un sistema procesal que está orientado a defender al delincuente y no a la víctima. Solo darte un dato, Priscila. A mí me tocó hablar con un par de fiscales tiempo atrás, muy frustrados porque el sistema no funciona, y me decía, mire, perdón, ¿cómo va a funcionar distinto si cada vez que se hace una modificación legal, los que representan al Estado a través del Ministerio de Justicia son puros defensores públicos, vale decir, gente que viene del mundo de la defensoría de los delincuentes? Entonces, mientras no cambiemos esta lógica, mientras no asumamos que estamos en una crisis brutal, yo lo que acabo de decir, y lo digo con la mayor franqueza y sin mala onda, ¿qué tiene que pasar? ¿Que asalten la casa del presidente de la República, de la ministra del Interior, la del presidente del Senado? ¿De quién? ¿Tienen que apuñalar a los hijos de esas personas para que entendamos que estamos en una crisis así de grave? Porque de lo contrario, ¿qué más tiene que pasar? Yo la verdad la capacidad de asombro, Priscila, es infinita. Esta calle, no vamos a dar su nombre para no ponerla mal, para no ponerlo mal en la palestra, es por definición la Florida. Estas son casas muy bonitas, con buenos vehículos, pero donde esta gente con mucho esfuerzo sacaba adelante su vida, están endeudados por generaciones para progresar. ¿Y cómo les devuelve el Estado la mano? Les cobra impuestos, no les da ningún beneficio y no es siquiera capaz de garantizar la seguridad cuando duermen a las 3 de la mañana. Sí, entonces, ¿de qué lado está el Estado o el gobierno, cualquiera este sea? ¿De las víctimas o de los delincuentes? Lo que pasa es que, bueno, usted tocó un tema que a mí, yo sé que esto lo vamos a conversar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle qué le parece a usted la decisión de la Corte de Apelaciones de permitir el traslado de este grupo de personas para el juicio de los gallegos en Arica. Incluso hay algunos en Puerto Montt, que hay que trasladarlos hasta Arica, con todo el riesgo que ello conlleva y con la peligrosidad además de esta banda, sí. Porque van a ser procesados. Está bien, todo el mundo tiene presunción de inocencia, todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero aquí estamos hablando de un grupo, y que me imagino que los ministros de la Corte están en antecedentes, que son de alto riesgo, digamos. Y dándole beneficios y facilidades. Y van a tener un juicio no por delitos menores, no por lanzazo, no porque lugar no habitado, incluso. No. Estamos hablando de sicariato, de asesinato, de trata de personas, de tráfico de drogas. Está acreditado que son de los gallegos. Claro, y está acreditado que son de los gallegos. Entonces, que uno de los brazos armados, según se dice, el Tren de Aragua. Entonces, eso hoy día viene en todos lados. Ayer ha habido reacciones del gobierno. Chuta, pareciera que estamos como
como avanzando a un paso. Incluso el gobierno va a poner un recurso al respecto, digamos, quiere llegar incluso a la Corte Suprema, porque también el gobierno que dice, avanzo un paso, pero parece que algunas instituciones del Estado me hacen retroceder dos, po. Porque todos los palos se los lleva, Sí, que quiero ser justo en esto, porque todos los palos muchas veces se los lleva el gobierno, pero hay otras instituciones que parece que tampoco colaboran mucho, desde mi punto de vista, por supuesto. En este caso en particular, José Luis, yo soy un opositor duro de este gobierno, pero en esto el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. En esto en particular. En otras cosas creo que tiene mucho que explicar, pero específicamente en esto, como está actuando el Poder Judicial en este tipo de casos, con este nivel de, a lo menos, negligencia, es inexcusable. Inexcusable. O sea, hoy día sabemos que los gallegos son una situación de máxima peligrosidad en el norte, donde los fiscales están amenazados, donde los fiscales tienen miedo. Si no nos olvidemos nunca, o sea, ¿con qué cara le pedimos a los fiscales que dejen de ser hombres y mujeres, que dejen de ser padres, que dejen de ser hijos? Ellos también son objeto de amedrentamiento por parte de estas bandas, y en vez de hacerles fácil la pega, se les pone más difícil. Se les pone más difícil, de modo que ya si reciben amenazas telefónicas a través de distintos medios, hoy día más encima le ponen a los delincuentes al lado. Es una cosa ridícula. En un país serio, en un país que quiere derrotar de verdad la delincuencia, hay jueces sin rostro, hay fiscales sin rostro. Y para que tú investigues a un delincuente de la zona norte, te investiga un fiscal de la zona sur para que ese fiscal no esté intimidado. No, claro. Así se hace de verdad, así lo hizo Italia. Claro, pero si ya en Arica, Pero acá, en Arica, recuérdese que estaban pasando los datos de los testigos y de los digamos, los funcionarios policiales encubiertos, digamos, una cosa insólito, pues escandaloso. Pero además uno dice, bueno, ok, esa fue decisión de un tribunal puntual. Pero acá estamos hablando de una corte de apelaciones que hace un traslado, solo para cerrar la idea, alcalde. Quiere un traslado de, por ejemplo, uno está en Puerto Montt, la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer, o sea... Y con el riesgo de que los rescaten. Es que es el tema. Hay mucho riesgo, no solamente el traslado mismo, que es tremendamente riesgoso, y que va a requerir un esfuerzo del Estado importante en términos de funcionarios, recursos de todo tipo. Y no solo eso, sino que además van a llegar a Arica. ¿Saben dónde está el tribunal de Arica? En el centro de Arica. Entonces vamos a tener esta banda sentados en el centro, mirándole la cara a los fiscales, mirándole la cara a los jueces, mirándole la cara a todo el mundo. Que es de sentido común. Entonces uno, la verdad, uno dice, bueno, ¿cómo? Sí, yo creo que ha llegado el minuto de hablar. Yo te lo he dicho antes, José Luis y Priscila, yo creo que es el minuto de hablarle con franqueza y tratar a los chilenos como adultos. Este actor negligente de una parte del Poder Judicial es equivalente a la culpa. Esto no es un accidente. Aquí tiene que dar una explicación la Corte. Porque uno entiende que todas estas decisiones se toman en base al derecho. Si yo no cuestiono el profesionalismo de los jueces respecto de cómo ellos aplican el derecho, pero uno de repente no entiende los criterios. Básicamente es eso. Y uno esperaría que también uno dé una explicación de criterios. Bueno. Es que da para pensar Luis, mal. Yo quiero ir un poco más allá. Bueno, es que a eso voy. Eso es lo que quiero decir claramente. O sea, en todo el mundo donde el narcotráfico entra, corrompe el Poder Judicial. Y estas son las señales. Entonces nosotros queremos creer de que nuestros jueces, nuestros hombres de derecho, nuestras policías, nuestros generales, nuestros gobernantes son de otro planeta. No, no son de otro planeta. Son igual que en México y en Colombia. Eran poderes limpios y ordenados hasta que el narcotráfico, la guerrilla los corrompió. Entonces no nos mintamos más. No tratemos de maquillar el muerto. Cuando ocurre lo que está ocurriendo con el caso del juez, con el juicio de los gallegos, son los signos evidentes de que el poder del narcotráfico está afectando a la justicia. No es razonable decir que no, es que son abogados, el derecho, no. Antes que abogados somos seres humanos. Antes que abogados somos personas sensatas y que nos damos cuenta que cuando se está burlando el sentido más profundo de la justicia, cuando al final estamos haciendo más fácil el rescate de estos delincuentes producto de una acción armada. Hoy día estas bandas tienen capacidad de hacer un rescate militar, pero por supuesto, evidentemente lo tienen. Trasladarlo de un extremo a otro del país es llamar a que esto lo hagan. Sí. Yo creo que ha llegado el minuto, yo me hago responsable de lo que digo, que estas señales, y ya lo hemos visto antes con jueces que le dan un montón de beneficios a los narcotraficantes y no a las víctimas, son las señales evidentes que los narcos ya entraron en el Poder Judicial, que están influyendo, ojalá hoy día en el nivel más primario, a través de la intimidación, a través de abogados. Ahora, es bien fuerte lo que usted está diciendo, alcalde, le voy a decir. Es bien fuerte lo que usted está diciendo porque es fuerte, yo pero quisiera creer
Pero pasa por un problema de criterio, no por un problema de... No por un problema de nexo. Chile no vive en Júpiter. Chile no está ubicado en Júpiter. Chile está en el planeta Tierra y Chile está ubicado en Latinoamérica, que es el continente más peligroso del mundo. Y en donde varios países han caído bajo el control del narcotráfico porque sus autoridades nunca quisieron mirar el problema de frente. Los narcos, con el poder del dinero y el poder del miedo que manejan, entran en cualquier institución. Cualquier institución en Chile hoy día puede ser penetrada por ellos, cualquiera. Nuestras Fuerzas Armadas gloriosas, que nos emocionan a todos, también pueden caer. Nuestros hijos pueden caer. Cualquiera de nosotros puede caer si no lo frenamos. Entonces, esta cosa un tanto anodina que hay en la sociedad chilena de creer que somos distintos al resto de América Latina, que a nosotros no nos pasa, mentira, nos va a pasar, nos está pasando. ¿O acaso lo que tenemos aquí al lado era normal hace 10 años? Pero alcalde... Que entraran a una casa, la asaltaran a las 3 de la mañana y enfrentaran a la policía sin miedo. ¿Esto no pasaba en Chile? Alcalde, y esto tiene que ver con la desproporción moral que estamos viviendo hoy día como sociedad. Me gustaría que aclarara algo usted. ¿Sí? ¿Usted dice que ya entraron o que hay que preguntarse si ya entraron? Porque si usted dice ya entraron es una acusación bastante grave y sobre todo pensando en que usted es un funcionario público y esos antecedentes los tiene que poner en antecedentes de fiscalía. Desde luego, José Luis, si yo tuviera antecedentes concretos, tendría que hacerlo. Lo que te dije claramente es, estas son las señales evidentes de que el narcotráfico está entrando a nuestro Poder Judicial. Y puede haber entrado ni siquiera comprando con dinero a los jueces. Puede ser con intimidación, que es lo primero que hacen. Te mandan una carta, te mandan un video, le dicen, oye, tu hija estudia en tal colegio. Sabemos perfectamente quién es. ¿Tú crees que los jueces no sienten miedo? ¿De verdad creemos que son seres de otro planeta? Los jueces tienen hijos, tienen hijas, tienen familia. Por eso te digo que somos negligentes como sociedad, porque hemos supuesto de que nuestros policías son superhéroes, que nuestros jueces son superhéroes, que los fiscales son superhéroes. ¿Cuántos fiscales tienen protección hoy día? Saben dónde viven, saben cómo se llaman, tienen sus teléfonos, saben dónde estudian sus hijos. Y después nos sorprende que hayan estas decisiones tan extrañas. Entonces, todos los que tenemos algo que decir en la sociedad chilena, ustedes y yo, siendo muy prudentes y respetuosos de la honra de las personas, también tenemos que decir que esto no suena bien, no huele bien. Cuando ya no es la primera vez que vemos que en este juicio en particular de los gallegos se toman decisiones que son absolutamente absurdas y que van en beneficio de los gallegos, no es casualidad. Muy probablemente a lo menos acá hay intimidación al poder público y al poder público, producto de la intimidación, entonces, alcalde, le da derecho a esta gente. Alcalde, ¿deberíamos nosotros avanzar en la protección para los fiscales y para los jueces también? Hay un montón de cosas que hacer. Yo lo he dicho desde la siguiente lógica. El día que los delincuentes entiendan de que enfrentar a los chilenos, vale decir enfrentar al Estado, les puede costar la vida, y cuando los delincuentes solo puedan elegir entre irse a una cárcel o irse a un cementerio, ahí recién va a empezar a cambiar la cosa. Por tanto, el poder para la policía y su poder de fuego es esencial. Eso es lo primero. Y respecto al Poder Judicial, se les ha dicho en todos los tonos, es cosa de ir a Italia. Siempre hablan de Bukele, como si Bukele fuera lo peor. Ya, si le tienen tanto terror a Bukele, vayan a mirar el caso italiano. Cuando Italia decidió enfrentar a las mafias, ¿qué es lo que hizo? Creó cárceles de alta seguridad especiales para esta gente. Salían 1 hora al día y de vuelta a la celda. No habían visitas conyugales, no habían celulares. ¿Han interrumpido las señales celulares en las cárceles? ¿La han interrumpido? ¿Cuántas semanas nos vienen diciendo que lo iban a hacer? Están muertos de miedo porque saben que los que mandan en la cárcel son los delincuentes y no gendarmería. Mira, si esto no es invento mío. Anunciaron el corte de señales celulares. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque los delincuentes dijeron que no lo van a aceptar. O sea, los que gobiernan las cárceles son los delincuentes. Entonces, tienen un sistema carcelario totalmente destrozado y corrompido. Luego, cuando los jueces y los fiscales tienen que enfrentar en nombre de todos los chilenos los delincuentes saben quiénes son, dónde viven, sus teléfonos. Para estos casos tienen que ser jueces sin rostro. Y ojalá jueces de otras regiones. Si se juzga a alguien en Arica, que sea alguien de Aysén o alguien de Puerto Montt. Y los testigos tendrán que declarar a distancia. Entonces es evidente, la sociedad chilena tiene que defenderse frente a esto. ¿Sabe lo que pasa, alcalde? Entonces, otra mientras cosa? sigamos actuando con este nivel de negligencia, nos vamos a encontrar para ir al que el tema, país ya definitivamente no tiene vuelta. Para ir al tema puntualmente de Arica, estos son más de 30 personas las que van a participar en este juicio que va a durar 6 meses. O sea, casi 40 personas. 39. Claro, casi 40 personas, que un juicio que puede durar 6 meses. Entonces, para estar, si lo que se busca es garantizar la presencia de las 39 personas durante 6 meses en el centro de Arica, yo me imagino, aparte del traslado, que eso ya es una cuestión tremenda, Arica va a tener que, lo voy a poner, digamos, voy a decir quizá un absurdo, pero
prácticamente el centro de Arica va a estar en estado de sitio. Porque me imagino yo que con el poder de fuego que tienen estas bandas, con lo peligrosas que son, va a haber que estar, pero atentos cuadra por cuadra, un cordón de seguridad permanente, o sea, ¿o no? Porque yo no creo que sea un juicio más donde todas las personas pasen por ahí, que cualquiera entre al tribunal. O sea, me imagino que no. Y aunque se adopten todas las medidas, todas son insuficientes con el poder de fuego y lo violento que son. Pero tampoco es justo para los ariqueños que tengan el centro tomado por 6 meses. Sí. Porque va a estar tomado. ¿O no? Sí, José Luis, tú me hiciste una pregunta difícil. José Luis, tú me hiciste una pregunta difícil como autoridad y como abogado. Tener que asumir de que nuestro poder judicial hoy día puede estar a lo menos amenazado por el poder de los narcos. Lo que tú me acabas de preguntar ratifica lo que te estaba diciendo antes. ¿En qué cabeza cabe que los ciudadanos de Arica tengan en la banda más peligrosa de Chile durante 6 meses con el riesgo que se produzca una azonada por parte de las bandas armadas de esta gente? ¿Tenemos que esperar que eso ocurra? ¿Tenemos que esperar que haya muertos en el centro de Arica? Pero sí es evidente, esto es el sentido común. Y seguimos discutiendo la inmortalidad del cangrejo. A este tipo de bandas, no todos los presos, a este tipo de bandas altamente peligrosas, tienen que estar en una cárcel aislada. Y no se violan los derechos humanos de nadie. Se cumple con la ley y con el sentido común. Porque de lo contrario, te vuelvo a reiterar, tú me estás describiendo un cuadro de un nivel de lenidad. Y cuando hablo de lenidad, que es una palabra poco usada, es la falta de carácter de la autoridad, es la falta de competencia de la autoridad, es de darse cuenta que tienes un incendio y no sacas nunca la manguera para apagar el incendio. Estamos viendo cómo esto avanza y se descompone y parece que las autoridades de todos los sectores están con sueño y vamos a ver mañana, nos vamos a juntar, pero ya es demasiado tarde. Además que si usted me las señales son demasiado preocupantes. Un poder judicial que termina en menos de 2 meses dando señales concretas que le está dando beneficio a la banda, en particular en perjuicio de los fiscales. O sea, el poder judicial, ¿de qué lado empieza a quedar? Del lado de las víctimas, claramente no, del lado de los delincuentes, pero además hoy día poniendo en peligro a los fiscales que nos tienen que representar a todos. Sí, lo que pasa es que además uno desde el sentido común se pregunta lo siguiente, porque entiendo que esto fue un recurso presentado no solamente por los defensores públicos que también están ahí, sino que incluso abogados propios de la gente de este grupo. Y uno se pregunta, ¿cuál es el interés de que estén ahí presencialmente? Porque yo me imagino que ese tipo de cosas, entre otros elementos, los consideran las propias personas que están acusadas en este minuto. Los propios acusados son los que tienen la intención de que esto se realice presencialmente en Arica, que los trasladen para allá. No creo que sea un capricho solamente de la defensa. La razón, José Luis. Y por algo deben preferir estar allá. Es evidente lo que están haciendo. Y eso es lo terrible, lo que veíamos en las películas de la mafia, en donde los mafiosos se miraban a la cara a los fiscales para intimidarlos. Este es exactamente lo mismo. Es bien distinto enfrentar a un mafioso a 1000 kilómetros de distancia, a 2000 kilómetros de distancia, a través de un Zoom, que tenerlo al frente amenazando a tu familia. Eso es lo que están haciendo. O sea, de verdad, aterrizamos de una vez en la realidad. Es una forma los mafiosos, ¿qué hacen? Amenazan a los fiscales, amenazan a los policías. Y esta gente sabe, ya nos midieron, ya nos calzaron, saben cuánto calzamos. Las bandas criminales calzaron al Estado de Chile y dijeron, este país, que es el más próspero de América Latina, o era el más próspero hasta hace un par de años, no tiene un Estado de Derecho lo suficientemente firme para enfrentarnos, tiene policías debilitadas y desacreditadas, tiene policías desarmadas, bueno, lo que vimos hoy día en la noche. O sea, asaltan, tratan de matar a una familia y después cuando los carabineros los pillan, los chocan. Les da exactamente lo mismo. Los enfrentan sin ningún temor. Mire, los delincuentes ya midieron al Estado de Chile. Sí. Estamos con estamos acá con el ex fiscal, también abogado, José Antonio Villalobos, que me imagino usted, ¿cómo está, abogado? Buenos días. Me imagino usted que la conversación que tenemos con el alcalde, usted también tendrá una mirada y sobre todo lo que está pasando con este grupo, los gallegos, que van a comenzar su juicio en Arica. Claro, tiene una razón jurídica por qué se resolvió de esta forma la realización del juicio, ¿no? Primero se había establecido una forma semipresencial donde los imputados iban a estar conectados por vía remota, vía Zoom, ¿cierto? Conectados al juicio. Ahora, en relación a esto, la Corte Suprema ha resuelto en términos generales que los juicios deben ser presenciales. Esa es la regla general. Y el tribunal, mirando todos los antecedentes, ¿cierto? Y los riesgos que podían existir, lo que hace es tomar medidas de seguridad
para que no se produjera finalmente este conflicto que hoy día tenemos. Y parece razonable, ¿no? Porque efectivamente es un problema de seguridad. Fíjate que cuando se llevó a cabo la audiencia de preparación del juicio oral, como decías tú, la ciudad de Arica y el centro de Arica, específicamente el lugar donde está el tribunal de Arica, tuvo que ser cerrado por las policías, ¿cierto? Claro. Hubo una colaboración de carabineros, hubo coordinación con Gendarmería de Chile para que se realizara esta audiencia de preparación de juicio oral. Entonces, provoca efectivamente un problema de seguridad importante y sabemos hoy día que los recursos son escasos para las policías y escasos también para Gendarmería. Entonces, además hay un informe de Gendarmería de Chile que pone en conocimiento de los tribunales las situaciones de riesgo y no han sido consideradas. Yo tiendo a pensar que esta es una decisión evidentemente equivocada, no creo que estén los ministros amenazados por los imputados de esta asociación. Es una decisión equivocada que incluso puede ser revertida hoy día por la Corte Suprema, porque también van a recurrir por parte de los querellantes que son pertenecientes al gobierno. Entonces, el gobierno. Ahora, si tú piensas jurídicamente, a mi juicio no hay ninguna afectación en que estas personas estén conectadas vía Zoom. Es que esa es la pregunta que le quería hacer yo, porque si tú estás vía Zoom, estás viendo, puedes levantar la mano y pedir la palabra. Y siempre por parte del tribunal, siempre se adoptan medidas para que no se vulnere tu derecho a conversar, a conferenciar con tu abogado defensor. Claro. O sea, como dices tú puedes parar tu mano, ¿cierto? Y decir, mire, necesito hablar con mi abogado. Lo que hace el tribunal es tomar las medidas, te mandan a una sala privada, ¿cierto? Donde tú conferencias con tu abogado y finalmente se sigue el curso del juicio. ¿Qué lleva a eso? Que probablemente se va a demorar mucho más, pero evidentemente creo aquí que lo más relevante es la seguridad, ¿cierto? De todos los intervinientes, de los jueces, de los fiscales y de la comunidad en general, que tiene que enfrentar una situación que no le corresponde. Ahora, el tema es que cuando la Corte Suprema obliga a que las audiencias sean presenciales, a que hay una desconexión absoluta de la realidad. O sea, claramente hay una decisión equivocada porque no sabe cuál es el riesgo. Alcalde, yo sé que se tiene que ir a conversar con los vecinos y queremos agradecerle, por supuesto, siempre tener el tiempo de conversar con nosotros. Solo hacer una mención. Estaba escuchando al colega ex fiscal. En esto yo estoy de acuerdo en una cosa y en otra no. Yo estoy de acuerdo que efectivamente es una decisión de la Corte Suprema y ojalá la Corte Suprema cambie esta jurisprudencia de modo tal de que con sentido común para estas bandas de alta peligrosidad no sigan teniendo este tratamiento. Pero yo creo que todos sabemos, los que conocemos el mundo de los fiscales, que están amenazados muchos de ellos. Muchos de ellos están amenazados por este tipo de bandas. Y si lo hacen respecto a los fiscales, lo hacen también a través de los jueces. Entonces lo que uno está tratando de llamarle la atención de la opinión pública. En 1967, 7 años antes del golpe de Estado, si hubiera venido un ovni, lo hubiese dicho a los chilenos de esa época, ustedes en 7 años van a estar sin democracia. Va a haber una dictadura, se va a acabar la democracia en Chile. Los chilenos del año 67 habían dicho, no, jamás, eso es en Perú, eso en Brasil, eso en otros países, Chile es distinto. Nos pasó lo mismo, porque toda América Latina perdió su libertad producto de la incapacidad de ponerse de acuerdo a la clase política. Hoy día toda América Latina está en peligro frente al narcotráfico. No podemos tener ninguna arrogancia de creernos tan distintos de lo que le pasó a México, de lo que le pasó a Colombia, de lo que le pasa a Perú, no nos vaya a pasar a nosotros. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo mejor es abrir bien los ojos, no sentirnos que estamos en otro continente, estamos en América Latina, y tomar todas las medidas para defender a los fiscales, al Poder Judicial, pero por sobre todo a las familias que no merecen, como esta familia, vivir una noche de horror como la que vivieron ayer. Muchas gracias, alcalde. Abogado, yo le quería mantener este tema a propósito de lo que le decía la PRI, porque también yo entiendo que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en general no están al tanto de los costos. Porque si nos vamos a los costos económicos, o sea, la operación que tiene que realizar Carabineros con Gendarmería y quizás qué más, me imagino que hasta Policía de Investigaciones va a tener que intervenir si queremos trasladar un reo de 3.000 kilómetros. El costo es muy alto, no solamente el costo mismo del traslado y de la cantidad de funcionarios, carros y toda la cuestión, sino que además, voy a decirlo así, costo-oportunidad. O sea, lo que vamos a tener que destinar acá lo vamos a perder en otras partes. Entonces, eso no lo considera la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, uno entiende que siempre va a fallar en derecho. Pero por otro lado, existe un camino alternativo que no vulnera la garantía. Entonces, por eso a uno le cuesta entender el criterio de una decisión como esta.
¿Tiene alguna intuición al respecto? O sea, mira, la regla general, como te digo, es que los juicios sean presenciales, ¿no? Pero hay ciertas excepciones y evidentemente esta es una de ellas, donde tú tienes un problema de seguridad importante, un problema de costos económicos importante, porque implica un traslado, como decías tú, evidentemente complejo desde lo económico, pero también en términos de seguridad, porque vas a tener que destinar quizás más personal de gendarmería, más preparado, más especial para efectuar un traslado de esta naturaleza. Tiene que haber cobertura probablemente de carabineros, tiene que haber coberturas de la Policía de Investigaciones de Chile, entonces vas a estar destinando recursos humanos policiales que se necesitan hoy día en otros lugares para un traslado que parece, a mi juicio, inoficioso, porque finalmente, como decías tú, no hay una vulneración, a mi juicio, de la garantía del derecho a defensa cuando tú conectas al imputado vía Zoom, porque está presenciando el juicio. O sea, preocúpate de tenerle un buen computador, Exacto, una buena banda ancha. Tienes que tener buena señal, tienes que tener buenas garantías de aquello y que él pueda comunicarse con tu defensor, pero pensar que por el traslado y porque tiene que estar presencialmente va a tener una mejor garantía, yo creo que no es posible. En la pandemia se hicieron todos los juicios vía Zoom. Te fijas, se resolvieron jueces vía Zoom. Entonces, es una posibilidad que hoy día se tiene que dar para efectos de seguridad. Como decía el alcalde, efectivamente, y lamentablemente, el fiscal que investigó esa causa estuvo amenazado. Fue amenazado en Arica y obviamente tuvo que tomarse resguardos suficientes. Entonces ahora el fiscal, probablemente si sigue asignado esa causa, va a tener que concurrir personalmente al juicio. Y eso evidentemente que desmejora su situación de seguridad. Entonces hay que adoptar estas medidas y yo creo que es posible que se revierta finalmente esta decisión. Ojalá. Por todos estos motivos que hay. Pero yo creo que, a diferencia de lo que dice el alcalde, yo conozco el sistema, yo no creo que los jueces decidan porque tienen vínculos con narcotráfico, eso no es así, yo lo descartaría hoy día de plano, salvo excepciones que pueden existir en todos lados, ¿no? Pero en términos generales eso no opera en la realidad y tampoco opera en términos de amenazas, diría yo. Por lo tanto, hoy día no tenemos ese problema, sí hay que prevenir evidentemente para que esto no ocurra y no estemos en situaciones que han ocurrido en otros países. Es cierto, y le voy a dar la palabra a Francesco, pero es cierto, o sea, yo no estaría ni a un centímetro de cuestionar la honorabilidad de nuestros jueces. Sino que uno lo que cuestiona es el criterio, digamos, con que se tomó esa decisión. Francesco. No, lo que les quiero mostrar ahora a ustedes es para que dimensionemos las distancias. Porque a veces nos perdemos en las regiones de Chile. Este es un país muy largo. Venga para acá. Enorme. Vámonos, Repe, porque la verdad es que es impresionante. Porque Arica, convengamos que, recuerden ustedes que el fiscal regional de Arica alguna vez dijo, ojo, que nosotros estamos más cerca de Ecuador que de Santiago. Sí. Claro. Y lo digo porque por lo que pasaba en Ecuador en el momento que estábamos viendo hace algunos meses. Pero mira, cuando hablamos de Puerto Montt, mira la distancia. Pero no solamente Puerto Montt, también es Concepción, también es Rancagua. O sea, es un traslado masivo muy grande. Mira, yo te saco la cuenta al tiro. Santiago está a 1000 kilómetros de Puerto Montt. Sí. Y Santiago está a 1500 kilómetros de Antofagasta, a unos 500 de Iquique y otros 500 más. Así estoy haciendo 3065 kilómetros. Y esta ruta no es tan directa. No nos imaginemos la carretera, digamos, de Santiago a Valparaíso. Tiene su complejidad también. Sí, por supuesto. Entonces, en eso nos estamos metiendo en un verdadero problema al trasladar a todos estos reos desde Puerto Montt. Insisto que cada penal tiene su propia realidad también, seguramente cada uno de ellos va a tener que ser reforzado, el esfuerzo es gigante. Pero además, Francesco, saca una cuenta, porque alguien me estaba mostrando, exacto, 3000 kilómetros, habíamos calculado súper bien. Mira, son 3000 kilómetros hasta Arica. ¿Cómo lo van a llevar? ¿En avión? No creo. Es terrestre. Es terrestre, perfecto. Terrestre. ¿Y por qué tiene que ser terrestre, abogado? O sea, lo que pasa es que van muchos funcionarios en el carro, probablemente llevan a otros también imputados que van trasladados a otras ciudades, entonces Gendarmería se tiene que preparar antes de efectuar un traslado, tiene que ver cuántos funcionarios tiene disponibles, cuántos carros tiene disponibles, cuáles son las medidas adicionales de seguridad que se requieren, porque probablemente en un traslado de esta naturaleza se va a requerir. Yo entendía que era la policía. Era terrestre. Y que se iba a evaluar la posibilidad de viajar en algún vuelo, pero que era terrestre. Terrestre, perfecto. Terrestre. Son 3000 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir parando cada, no sé, ponle tú 7, 8 horas de manejo y dormir aquí, después vamos a dormir acá. ¿El descanso es cada 5 horas? O es directo. No. Porque yo no me imagino que alguien diga, oye, ya pasemos aquí al alojamiento de la carretera. No, yo me imagino que esta cuestión va a ser un traslado directo, lo que te va a significar que vas a tener que ir haciendo relevos con choferes.
¿no es cierto? Porque no puede manejar uno las 30 y más horas, sino que va a tener que ir haciendo relevo. Y esos relevos, siempre la detención de una caravana, es un momento de riesgo. Cuando se cambia el chofer, porque me imagino yo que la estrategia va a ser ya, que maneje de Puerto Montt a Concepción. En Concepción cambiamos chofer, perfecto, cambiamos chofer. Entonces el que está acá, el chofer va a estar durmiendo seguramente ahí desde antes, claro, porque no va a seguir con la caravana. Y después van a dormir en quién, en Valparaíso, y después van a dormir en Antofagasta y el último tramo. O sea, es mucho el riesgo, la logística es muy complicada. Sí, además que hay tramos, y sobre todo hacia el norte, que son muy solitarios. Entonces, un riesgo también que sean abordados, porque estamos hablando de unas bandas criminales con mucho poder, mucho poder de fuego. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que, no sé, hasta en medio del desierto sea abordada esta caravana y siempre vamos a estar en desventaja? Sí, el otro día veíamos que abordaban trenes en movimiento. Para robar cobre. No, y lo otro que igual tú tienes que coordinar las delegaciones presidenciales de las regiones en las cuales tampoco hay penales. Y todo esto tiene que estar coordinado. Todo coordinado. Pero existen, y teniente, aquí me gustaría que usted nos diera su opinión, porque también existen los imponderables. Un accidente, el taco aquí, que un camión minero va llevando una pala para el norte, y esa cuestión, ¿quién no se ha topado yendo para el norte con de repente un camión que ocupa toda la cuestión? O sea, me imagino que la logística... Sí, mira, sin duda, cuando en la eventualidad de materializarse esta clase de procedimiento judicial, va a haber una logística importante, va a haber una planificación del servicio, sin duda alguna, y obviamente los recursos de Carabineros, en la eventualidad que se nos disponga, obviamente vamos a cumplir con lo que se nos ordene, y lo vamos a hacer, y la seguridad del país no va a estar descuidada totalmente. Eso quiero dejarlo súper en claro. Pero sin duda alguna, si es que se solicita la presencia de Carabineros, va a haber una distribución, puntas de lanza que se llama, se va a efectuar todo lo que puede ser eventualmente el tema del tránsito, que también va a ser cubierto y abordado. Insisto, en la eventualidad de que esto se materialice, y cuál va a ser sin duda alguna la planificación del servicio. Pero obviamente algo que nosotros tenemos vasta experiencia, lo que es generar el desplazamiento de, por ejemplo, el tema de personas importantes, etcétera, etcétera. Va a ser mucho el contingente, va a ser mucho los puntos de riesgo. O sea, este es un país que accidentes geográficos hay. Pasando por el viaducto del Mayeco, cuanta quebrada y cordillera y cordón montañoso que atraviesa los valles transversalmente impresionante. Pero uno se pregunta, porque además esto va a generar un impacto en toda la carretera. O sea, en el fondo el impacto no solamente va a ser para los ariqueños que lleguen allá, va a ser para todo el país, prácticamente. Entonces uno se pregunta, y lo pregunta la gente que nos escribe a través del WhatsApp. Voy a recoger el guante porque me parece una muy buena inquietud. ¿Y qué pasa si lo traslada, por ejemplo, no sé, una brigada aérea del ejército, fuertemente armado, un avión Hércules que vaya directo? El impacto sería menor desde el punto de vista del país. Se arruinaría todo el plan. Se arruinaría todo el plan. Nosotros pensando mal en que podría ser abordado, en que podría haber rescate, en el riesgo que hay para la ruta. O sea, yo creo que habría que optar por una cosa así, ¿o no? Y tendrían que ir igualmente gendarmes, que son los que están a cargo de la custodia, pero eventualmente podría haber una colaboración en ese sentido. Ahora, piensa tú que es tanto el riesgo que la mirada que hay respecto a las condenas que pueden llegar a dictarse en su contra, evidentemente que aumenta el riesgo. Una persona que va a enfrentar una condena muy alta, ¿cierto? Adopta quizás todas las medidas para eventualmente fugarse del lugar. No va a querer estar en el juicio para que lo condenen a 40 años, por ejemplo, y esto está evidentemente en una organización, por lo tanto es una cuestión riesgosa absolutamente. Yo la veo inviable en términos terrestres. Probablemente... Porque mire el riesgo. Mire, si aquí nosotros estamos viendo la imagen de cómo es la ruta. Cuando yo hablo de zona solitaria, aquí son cientos de kilómetros que se ve así. En La Pampa, en el norte de Así. Y uno imagina, por ejemplo, estamos hablando de 39 personas que van a ser trasladadas de distintas regiones. Pero van a tener que pasar por aquí si es terrestre, las 39, de alguna u otra forma. Ni un alma, cápsula. Y conocen el norte, pero se lo conocen al revés y al derecho. Si lo cruzan, lo manejan, trasladan personas, trasladan cargamentos. Entonces, más allá del costo, aquí hay un riesgo asociado. No, el riesgo es muy grande. Usted nos dice, teniente, que se van a adoptar todas las medidas, no se van a desproteger otros servicios, qué sé yo, pero, a ver, perdón, pero aquí hay un riesgo enorme. Claro, sí, por eso señalamos, en la eventualidad de que esto obviamente se disponga, vamos a hacer la planificación. Tenemos experiencia en todo lo que es el tema, por ejemplo, de hacer posta, de guarecer todo lo que es el tema del tránsito, igual forma proteger otros servicios,
Pero, insisto, no además, sabemos todavía cuál va a ser finalmente la determinación. Pero teniente, otro, para meterle más pelo a esta sopa. Hay uno nomás que está en Puerto Montt. Sí, pues sí, uno. Porque el operativo hay que hacerlo aquí, Claro. hay que hacerlo aquí, hay que hacerlo aquí, o los van a ir pasando a buscar. Ya, yo te paso a buscar acá. Puede ser, pues. No tengo sabemos. idea. Pero son todos estos, pues. O sea, son varios operativos. Y además vas a tener a Arica, yo vuelvo a decir, quizás suene exagerado, pero casi en estado de sitio, por lo menos el centro. Y con la gente muerta de susto que no sabe durante 6 meses que va a ser el juicio, qué puede llegar a pasar. Si es que no se alarga. Ahora, el juicio del lunes muy probablemente se va a suspender, porque en el fondo, si no está esto planificado, evidentemente que no se puede llevar a cabo el desarrollo del juicio oral. Entonces, Claro. como hay recursos pendientes, además, muy probablemente la fecha del juicio se postergue y evidentemente tengamos... Pero igual es raro, ya que vimos el ejemplo del avión, que esto no se resuelva rápido. Porque tú tienes al Ministerio de Justicia, preocupado por Gendarmería, que está a su cargo político, muy preocupado por este problema. Yo entiendo que en Interior también, porque trabajaron con la PDI un montón de tiempo, quieren un éxito rotundo en este caso. Y no quieren riesgo para la seguridad de ¿Y por qué Arica. no aparece, no ni sé, del la país. ministra Fernández y les dice, yo les pongo el avión, pues chiquillos? Sí, no sé por qué. Sí, yo creo ¿por qué que es eso tan no es difícil? problema, Francesco. Yo creo que, o sea, es un problema grande, lo estamos viendo, pero yo creo que el Ministerio de Defensa ponga a disposición aeronaves tanto de la FACH como del Ejército, por ejemplo, para el traslado de esta gente. Yo creo que eso no es un tema desde el punto de vista de se puede o no se puede, o logística o no logística. Yo creo que eso es viable. Y si me apuran un poco, poner puros boinas negras con los gendarmes apoyándolos ahí para que estén bien resguardados estos tipos. El problema es acá. El problema son los fiscales. El problema son los jueces. El problema son los ariqueños que van a tener que enfrentarse a esto. Van a estar expuestos. Van a estar expuestos. Y eso, por supuesto que preocupa demasiado al Ministerio del Interior. Por eso el Ministerio del Interior, no solo el de Justicia, están preocupados y muy preocupados de este tema. Lo dijo el subsecretario Monsalve, que iban a recurrir a la Corte Suprema por lo mismo. O sea, y está muy bien que así sea, que el Ministerio del Interior no se quede sentado nomás mirando una decisión judicial, sino que si tiene recursos Que para actúe, velar eso, claro. que lo haga y lo van a hacer. Lo que es muy bueno, porque en verdad parece realmente ridículo en un país donde estamos tratando de enfrentar al crimen organizado, donde todo el mundo ha hecho su esfuerzo. Y resulta que llega a una instancia que uno dice, bueno, es una institución del Estado, está jugando para nuestro equipo, y de repente tú sentís como que te hicieron el autogolpo. No, y aparte que se hable tanto de que se ajuste todo esto a norma, y no hemos creado la norma para este tipo de ejemplos. Sí. Porque hablábamos, por ejemplo, del tema Italia, que lo mencionó el alcalde, lo hemos hablado tantas veces con José María del Pino, para no hablar de Bukele. Italia. Claro. Hace rato que esta cuestión está resuelta. Entonces, ¿por qué en Chile no lo hemos pensado? Porque yo entiendo que uno de los argumentos es que no existe norma para ser flexible frente a una cuestión así. Ahora, hay medidas de seguridad y tú frente a las medidas de seguridad y riesgo para los intervinientes puedes adoptar una medida de esta naturaleza. Si hay un juicio en el cual se puede desarrollar de forma semipresencial es este, porque tienes todas estas medidas de seguridad adicionales que te ocasionan un problema. Y lo que se tiene que preocupar en el fondo la institución es que ellos tengan el acceso inmediato al juicio, que tengan buena conexión, que tengan el computador, ¿cierto? Cada uno de ellos, y que no pase nada en relación con su ausencia eventual en el juicio. Y entiendo que para este caso, abogado, yo no lo tengo súper claro porque es un tanto técnico, pero se está invocando el Pacto de Costa Rica, ¿entiendes? Sí, en el fondo son Una ley internacional. efectivamente lo que tiene que ver con los derechos de las personas en relación con el justo y racional procedimiento. Pero te insisto, mientras esté garantizado el acceso al juicio y que no interfiera en tu comunicación con tu abogado defensor, yo no veo ningún obstáculo y ninguna vulneración de ninguna garantía. ¿Te fijas? Si tú garantizas que el juicio lo vas a presenciar vía conexión remota, pero con todas las garantías técnicas, evidentemente que no hay ningún perjuicio. Si no se Tienes hubiesen todas las dilatado cuántos posibilidades. casos. Claro, los casos en pandemia, por ejemplo, que se hicieron prácticamente normalmente, diría yo, hubo algunos inconvenientes pequeños, pero en general se desarrolló de forma absolutamente normal. Y claro, hoy día no tenemos pandemia y se ordenó la presencialidad, pero como regla general, ¿no? Hay siempre casos excepcionales en los cuales tú puedes declarar, ¿cierto? O estar presente en el juicio vía conexión remota. Y esta sería una excelente oportunidad para llevar a cabo un juicio así, porque además reúne todas las características. El tema es que la Defensoría Penal Pública, pagada por todos los chilenos, además, es la que rema al revés, porque pone, no solamente es la cantidad de recursos que se van a destinar
para el traslado de estas personas, también pagado por todos nosotros, sino también el riesgo que implica para la población. Entonces, eso es lo que da rabia, que en el fondo, por un capricho de la Defensoría Penal Pública, estamos con este problema y el riesgo que implica también llevar a cabo un juicio así. Uno entiende, digamos, cuál es el rol de la Defensoría Penal Pública. Uno lo entiende. Lo que pasa es que no deja de uno también de darle un poquito de lata a la cuestión. Sí, pues. Porque, o sea, está bien, el defensor penal público está para defender, en este caso, al delincuente y tiene que hacer todo lo posible por defenderlo, para que tenga un juicio justo, para velar por los intereses de... Para que quede libre. Está bien, uno lo entiende. Pero dentro todos tenemos una pulguita aquí que nos jode, porque además esa defensoría se hace con, como dice la PRI, con nuestros recursos, el traslado que va a ser... Fue el